porque vamos a hacer prótesis, a lo mejor vamos a hacer coronas, podemos hacer incrustaciones, endocrown, distintos tipos de restauraciones de acuerdo a las necesidades de los pacientes que concurran. En eso les voy a repetir lo que decíamos los otros días. La idea es que ustedes solucionen un caso clínico de la manera más completa posible. No que busquen, por ejemplo, un puente anterior, una coronita posterior, sino que busquen casos clínicos, pacientes, o atiendan o pacientes que se van a derivar a la cátedra, que tengan para resolver problemas con prótesis parciales, ¿no es cierto? Que estas pueden ser fijas o removibles. Como le dijimos la otra vez, sí o sí vamos a exigir algunas prótesis fijas y alguna prótesis removible. Lo que vamos a empezar a ver hoy es el diagnóstico y planeamiento en prótesis parcial, ya sea fija o sea removible. Y hay un esquemita que es muy viejo, pero no por viejo ha perdido vigencia, que el esquema es de Misch, que dice que para llegar a un diagnóstico y en función de ese diagnóstico elaborar un plan de tratamiento y en función de ese plan de tratamiento llegar a una restauración protética terminada, nosotros tenemos que tener 4 pilares básicos, tenemos que tener en cuenta 4 pilares básicos. ¿Cuáles son esos pilares? La historia médica y dentaria, o sea, en la historia médica, ¿qué le van a preguntar? No hace falta que le hagan análisis, por ejemplo, un estudio o una anamnesis sobre toda su situación médica, pero sí las cosas más importantes. Por ejemplo, si tienen algún tipo de enfermedad que pueda contraindicar algún tipo de restauración, si tienen algún tipo de alergia, si han tenido si están cursando o han tenido alguna enfermedad general importante que podría llegar a alterar esto, si han tenido diabetes, qué tipo de medicación toman, todo lo que puede llevar a deducir algunas alteraciones generales que puedan tener repercusión en la cavidad bucal o en su futura restauración. La historia médica tiene que tener esos datos y en general después nos vamos a detener un poco más en la historia dentaria. ¿Qué vamos a preguntar en la historia dentaria? Y bueno, ¿por qué viene a la consulta, no es cierto? ¿Por qué perdió sus dientes? ¿Qué pasó con sus dientes? Si es que le faltan elementos dentarios, seguramente, por eso están en el tratamiento de prótesis parciales. ¿Debido a qué los perdió? No es lo mismo un paciente que pierde sus elementos dentarios por caries que por enfermedad periodontal o por traumatismo. Son casos totalmente diferentes. Un paciente que pierde sus elementos dentarios por caries y es un paciente que quizás, si bien hay que tener una cierta predisposición a tener caries, no es tanto como para una enfermedad periodontal. Pero es un paciente que a lo mejor ha sido medio descuidado con su higiene oral, ha sido medio descuidado con sus elementos dentarios y las caries han ido avanzando de manera que han perdido los elementos dentarios. Distinto es la enfermedad periodontal. Cuando un paciente pierde sus elementos por enfermedad periodontal, siempre lo hacen también con pérdidas de hueso. ¿Por qué? Porque van atacando los tejidos de sostén del elemento dentario, los tejidos de soporte y retención del elemento dentario. Y van con ello también disminuyendo la cantidad del hueso. Y para que un paciente tenga una enfermedad periodontal, no solo hace falta que haya sido descuidado con su higiene oral o que, sí, por supuesto, siempre para que se produzca una enfermedad periodontal tiene que haber placa que la produzca, tiene que haber bacterias que la produzcan, pero también tiene que haber un componente muy importante, un componente genético muy importante de ese paciente para producir una enfermedad periodontal. Por ejemplo, una persona que deja de cepillar si no se cepilla nunca, sí o sí va a generar una gingivitis. La gingivitis, la inflamación de encía, siempre se le va a producir porque la placa le va a producir esa reacción en el tejido gingival. Pero no necesariamente va a producir una periodontitis. A lo mejor no invade los tejidos de soporte del elemento dentario. Ustedes acuérdense que en los tejidos periodontales tenemos un periodonto de protección y un periodonto de inserción. El periodonto de protección es la encía. La encía es la que tiene la capacidad migratoria cuando es atacada por bacterias, es la que se inflama, ¿no es cierto? Es la que se pone colorada, pero no ataca los tejidos de inserción, no ataca el ligamento periodontal, no lo involucra. La encía protege a todo lo que está subyacente,
pero no involucra a la inserción del elemento dentario. Cuando la enfermedad periodontal evoluciona y avanza hacia los tejidos de inserción periodontal, ligamento periodontal, hueso alveolar y cemento radicular, empieza a romper las fibras del ligamento periodontal y empieza a producir que el hueso se vaya retrayendo, se vaya reabsorbiendo, alejándose del sitio que hay problemas, y entonces se empiezan como a aflojar los elementos dentarios, no como, se empiezan a aflojar los elementos dentarios, primero con una movilidad grado 1, 2 y 3, debido a las pérdidas de inserción y a la pérdida de soporte de ese elemento dentario. Entonces ahí ya la cosa cambia, porque ya atacó el hueso, ya es una cosa totalmente diferente, que hay que ver distintos tipos de restauración en función de cuál fue la causa de la pérdida de esos elementos dentarios. Y totalmente diferente también es si ha sido por una fractura o por un traumatismo. Una vez que han hecho la historia médico-dentaria, van a hacer una exploración exo y endobucal. ¿Qué van a ver en la exploración exobucal? Y bueno, la línea de la sonrisa, la simetría, cuánto muestra de elementos dentarios cuando habla o cuando se ríe, ¿no es cierto? Muestra los elementos dentarios, muestra un poquito cuando está hablando y mucho cuando está sonriendo, no muestra prácticamente nada, se le ve la encía, cuánto se le ve de encía cuando el paciente sonríe o cuando el paciente habla. Entonces, eso ustedes los ven sin ni siquiera hacerle abrir la boca al paciente. Van viendo también si hay simetría, si la línea media, si es que el paciente ese muestra sus elementos dentarios, está acorde a la línea media de la cara, si la sonrisa es agradable, si hay simetría también, si siguen como una curva. Ustedes saben que los centrales tienen que ser los elementos que más se ven y tienen que ser los elementos más importantes, son los que más intervienen en la estética, y van subiendo ligeramente, siguiendo la curva de Spitz, a los laterales, a los caninos y así sucesivamente hacia atrás. Entonces, todo eso ustedes lo tienen que ver desde una parte exobucal. Una vez que han analizado, ya vamos a volver sobre eso, ahora se los voy a decir rápidamente, una vez que ustedes lo han visto en la parte exobucal, van a ver endobucal. ¿Qué van a ver en la parte endobucal? Y van a buscar primero lesiones estomatológicas, van a ver qué elementos están presentes y qué elementos se han perdido, el estado de los elementos remanentes, el estado de las brechas que han quedado por la pérdida de los elementos dentarios, y ahí uno puede ver si esas brechas son profundas, la profundidad, el largo de la brecha, el ancho de la brecha, y ahí ya nosotros podemos empezar a pensar qué prótesis o qué alternativa de tratamiento le podemos dar. Podemos pensar desde una prótesis fija, si tenemos pilares a ambos extremos de la brecha, podemos pensar en una prótesis removible, si las cosas han sido demasiado, la reabsorción en el hueso o la pérdida es demasiado extensa, podemos pensar en la posibilidad de colocar implantes. O sea, las alternativas son variadas. Entonces, pero ya cuando ya vemos el estado de la brecha, ya podemos decir, bueno, esto puede llegar a ser resuelto con implante, esto puede llegar a ser resuelto con una prótesis fija o con una prótesis removible. Todavía nos faltan otros elementos para llegar a un diagnóstico y poder determinar después el plan de tratamiento. Otra cosa importante que tenemos que tener es el diagnóstico por imágenes. Mínimo una ortopantomografía. En la ortopantomografía vamos a ver, como ustedes saben, un panorama de cómo es el estado de salud de ese paciente. Si nosotros necesitamos más detalle, podemos sacar periapicales de algunos elementos que quizás vayamos a utilizar como pilares o que tengamos dudas si van a permanecer o tienen una extracción indicada. Y también podemos utilizar estudios un poco más sofisticados como son las tomografías tipo combi. En base, entonces, ya vamos viendo lo que tuvimos viendo en el examen intraoral y extraoral. Ahora lo corroboramos con el examen, con el diagnóstico por imágenes, y nos falta también un paso muy importante, que son tomar modelos de estudio. A todos los pacientes que ustedes reciban, le toman un modelo superior, un modelo inferior y lo montan en articulado. Entonces ustedes ahí van a tener en la mano la boca del paciente.
en una relación uno a uno, porque todos toman una impresión que le hacen el vaciado y tienen el mismo tamaño que lo que tienen los elementos dentarios del paciente. Entonces, y ustedes los montan en un articulador semiajustable y van a tener también la posibilidad de ver la dinámica de la boca de ese paciente. O sea, qué pasa cuando hace la protrusiva, qué pasa cuando hace la lateralidad, y empezamos a determinar algún tipo, por ejemplo, de interferencias o algún tipo de algo que puede funcionar mal, y ahí ya podemos empezar también a pensar qué tipo de prótesis le vamos a hacer. ¿Cómo es la mejor forma de determinar la prótesis que vamos a realizar? Haciendo un encerado de diagnóstico. ¿Qué es un encerado de diagnóstico? Entonces, es realizar en cera o digitalmente ahora la restauración o el proyecto de restauración al cual nosotros queremos llegar. Es decir, nosotros vamos a realizar, como les decía, en cera o en un modelo impreso con el enfilado, con el encerado de diagnóstico digital, toda la restauración a la cual queremos llegar. Ver ahí entonces cuántos elementos son los que tenemos que colocar, cuántos elementos dentarios tenemos que reponer, cuáles tenemos que modificar, porque a lo mejor un elemento está elongado y tenemos que colocarlo en su posición, respetando la curva de Wilson y la curva de Spee. Tenemos que ver si algún elemento está girado y si conviene o no conviene, o no conviene ponerlo en posición, y para eso hacerle algún tipo de restauración o algún tratamiento previo. Es decir, nosotros en ese modelo de estudio vamos a poder jugar y pensar en todas las alternativas de tratamiento que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer, como les decía, en cera o en un diseño digital que después va a ser transferido a un modelo impreso, el futuro tratamiento al que nosotros queremos llegar. Y si nosotros ya tenemos la maqueta, es como vieron cuando hace un arquitecto, ¿qué es lo primero que hace cuando uno le encarga una casa? Uno le dice, bueno, yo quiero que me hagas una casa de tales y tales características, entonces el arquitecto lo primero que hace, va y ve el terreno, ¿no es cierto? Va a ver cómo está el terreno, el tipo de terreno, es un terreno arenoso, es un terreno con piedra, cómo es el tipo de terreno que tiene. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. ¿Cómo es el tipo de terreno que tiene? En función de eso ya va pensando qué tipo de cimiento va a tener que hacer para su casa. Va a tener que hacer cimientos tradicionales, va a tener que hacer una platea, va a tener que hacer pozos romanos, pilares. ¿Cuál es la fundación que va a tener que hacer para su casa? Y eso depende del terreno. Y después va a decir, bueno, acá yo voy a hacer los planos de de la futura casa, y en el plano le van dibujando todo. Van diciendo, acá va a ir el living, acá va a ir la cocina, lo vamos a orientar en este lugar porque acá tenemos, para este lado está el norte, entonces es mejor que nosotros hagamos el living hacia el norte, la cocina la pongamos en otro lugar, cómo va a ser el ingreso, dónde van a estar los dormitorios, qué tipo de ventana le vamos a poner. No pongamos ventanas grandes hacia el sur porque ahí vamos a tener más problemas, pongamos ventanas más grandes hacia el norte o hacia el este, cuál es la orientación que tiene, y van diseñando todo, y a ustedes le presentan un plano en donde le dibujan el comedor con la mesa, con la silla, con el mueble, le dibujan la cocina con todos los artefactos, las piezas con las camas, dónde van a ir las camas, las mesas de luz, el vestidor y todo lo que ustedes le hayan pedido, el baño con el inodoro y todos sus artefactos. Todo queda planificado y todavía no empezaron ni siquiera a sacar los usos del terreno, pero ya tienen todo planificado qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer. Y ya empiezan a pensar, y acá vamos a tener que poner hierro del tanto, hierro del otro, y acá cemento, y acá otro tipo de mortero, y acá una piedra, o acá otro tipo de fundación. Y van pensando en todo, tienen todo pensado antes de empezar. Y lo tienen hecho en una relación totalmente diferente, porque de una casa a llevarlo a un plano o a una maqueta, y la disminución, la relación es prácticamente no sé de cuánto, pero es muchísima la diferencia. Nosotros tenemos la posibilidad de tomar una impresión, o sea, tener el terreno prácticamente en la mano, aunque sea de yeso, y en una dimensión, en una relación uno a uno, porque es el mismo tamaño que tenemos.
tenemos la posibilidad de colocarlo en un aparato que nos simula todos los movimientos del paciente y tenemos la posibilidad de hacer esa maqueta, que es el encerado de diagnóstico, analógico o digital, que sería el plano o la maqueta del arquitecto. Entonces, si nosotros tenemos ese encerado, es como la hoja de ruta de lo que nosotros tenemos que hacer para llegar a la finalización de nuestra restauración. Está todo planificado. Así deben actuar siempre, planificar todo. Y de esa manera es mucho más simple empezar a decir, bueno, si uno les dice a ustedes, ¿se animan a hacer una rehabilitación de un paciente que viene con muchísimos problemas, por ejemplo, con varios falta de elementos, elementos en mala posición, extruidos, etcétera, etcétera? Y uno por ahí dice, ¿por dónde empiezo con todo eso? No, no me animaría. ¿Y saben qué? Hay que empezar por el principio, hay que empezar por la historia clínica, por la exploración exobucal, endobucal, por los modelos de estudio, donde yo planifico todo el tratamiento en base a lo que vi antes, en el diagnóstico por imagen, etcétera, etcétera. Hago mi maqueta y después lo único que hago es seguir lo que mi maqueta me dice para llegar a un resultado favorable. Que incluso esa maqueta que nosotros tenemos, que son los encerados, nos sirven para hacer provisorios, nos sirven para hacer guías para el tallado, nos sirven para un montón de cosas que nos guían hacia el resultado que nosotros hayamos planificado. ¿Está más o menos claro? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, entonces, en función de todo eso, vamos a elegir el tipo de prótesis. Hicimos todos estos estudios que ya lo vamos a ver en detalle y vamos a elegir el tipo de prótesis. Puede ser una prótesis removible, completa o parcial, puede ser una prótesis fija, que puede ser coronaria o de puentes, y puede ser una prótesis sobre implante, que también puede ser fija o puede ser removible. Ya vamos a ir viendo los distintos tipos de prótesis que nosotros podemos realizar. Y las indicaciones para el tratamiento de prótesis completa, y bueno, son muy claras y sencillas, desde dentado total, superior e inferior, o superior o inferior, ¿no? Entonces esas son las indicaciones de prótesis completa. Las indicaciones para prótesis parcial removible, ¿cuáles serán? Grandes espacios desdentados, excesiva pérdida ósea, extremos libres unio bilaterales y como una prótesis temporaria. Grandes espacios desdentados, ¿por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, este espacio tan largo o este espacio, entonces no puedo cargar estos dos pilares con elementos dentarios que van a recibir mucha carga. Si tengo extremos libres, y bueno, necesito un pilar posterior. Y si no tengo el pilar posterior, ¿cómo hago una prótesis fija? ¿Puedo hacerlo? Bueno, puedo pensar después en implantología. Pero si pensamos en la prótesis fija tradicional, no tendría cómo hacer un puente, porque para un puente necesito un pilar anterior y un pilar posterior. Cuando yo tengo excesiva pérdida ósea, en donde los rebordes se han como colapsado y los rebordes están muy hundidos, están muy profundos, entonces tengo que reponer de alguna forma todo ese tejido duro y blando que falta, que se ha reabsorbido. Y si bien lo hace de una forma totalmente rudimentaria, la prótesis parcial removible a través de estas sillas puede suplir de una manera, por supuesto, como les decía, rudimentaria o básica, los tejidos duros y blandos que se han perdido. ¿Y cuáles son las indicaciones para el tratamiento con prótesis fija? Y tenemos prótesis coronarias. Dentro de las prótesis coronarias tenemos coronas, carillas, incrustaciones, endocrán, que son todas prótesis que van a solucionar el problema de un elemento dentario, de la corona de un elemento dentario. Por eso se llaman prótesis coronarias. Con distintos tipos de restauraciones de acuerdo a la destrucción que tenga el elemento. Si está muy destruido, tendremos que hacer una corona. Si la destrucción no es tanta, tendremos que hacer una incrustación. Si los problemas son más bien estéticos, tendremos que hacer una carilla o podremos hacer una parte intermedia entre lo que es una incrustación y una corona en los elementos posteriores, que son las endotramas. ¿Y cuándo hacemos coronas? En dientes con grandes destrucciones, esto ya es como medio exagerado, en traumatismo, bueno, en estos traumatismos ya está para extracción, pero en traumatismos más lejos, más ligeros, y en desgastes dentarios excesivos.
También en trastornos hipoplásicos, ya sean hereditarios, como es un diente conoide, o adquirido, como es una pigmentación sumamente persistente, que no cede ni al blanqueamiento externo ni interno, se podría pensar en alguna restauración coronaria, ¿no? También sirven para modificar la forma y tamaño de los dientes, para modificar la oclusión. ¿Por qué? Porque a veces ustedes saben que la oclusión todo debe ir correctamente engranado, que tal elemento tiene que ocluir con su antagonista, y la forma, las cúspides fundamentales, donde deben ocluir, las cúspides no fundamentales, para qué sirven los surcos principales, para qué sirven los surcos de escape. Ustedes recuerden que todo tiene que funcionar de una manera armónica. Cuando nosotros hacemos las protrusivas, las cúspides fundamentales de los elementos dentarios deben discurrir por los surcos centrales de su antagonista. Cuando hacemos un movimiento de lateralidad, las cúspides fundamentales deben discurrir por los surcos de escapes para que no produzcan interferencia. Y eso debe funcionar con una armonía muy buena, con una armonía maravillosa que hace que los dientes se mantengan en su posición, se mantengan estables, no tengan faceta de desgaste, que se proteja todo el complejo mioarticular, porque toda la parte dentaria está funcionando bien. Y ustedes saben que toda la articulación temporomandibular depende de la oclusión dentaria y viceversa. Entonces, a veces, cuando tenemos un elemento que no cumple una posición o no cumple en su posición la función o una oclusión verdaderamente lógica o buena, habrá que modificarlo para que cumpla con los principios básicos de la oclusión, que ustedes se deben acordar, y si no, véanlos, porque ahora los van a tener que aplicar y mucho. Y como parte de otra restauración, una corona, cuando estamos haciendo un puente, ¿no? Cuando hacemos un puente, una corona forma parte de otra restauración fija. Las carillas, ¿cuándo vamos a hacer carillas? En dientes resistentes al blanqueamiento, puede ser una de las indicaciones, en coloraciones graves por tetraciclina, o cuando no hay respuesta al blanqueamiento interno o externo. Una de las posibilidades es hacer carillas, aunque ahora que las carillas cada vez son más translúcidas porque dejan que se trasluzca el color base o el color real o básico del elemento dentario, y que las carillas vayan a hacer como una modificación estética, pero sin alterar el color del elemento dentario. Y cada vez se hacen más translúcidas. Eso ya lo van a ver cuando se dé el teórico de carillas. También las carillas se pueden hacer para hacer modificaciones morfológicas, por ejemplo, si tenemos un diente conoide, si queremos cerrar o reducir un diastema o un espacio, podemos hacer una carilla. Supongamos que tengamos diastema entre los elementos anterosuperiores, podemos hacer carillas y cerrar esos diastemas. Por ahí también podemos aumentar la longitud del elemento dentario y por lo tanto el relieve incisal, ¿no es cierto? Y esos son ejemplos de carillas. Fíjense, esa es porque tiene una coloración demasiado marcada y se pueden lograr resultados realmente estéticos. Un diente conoide al cual se le hace una carilla, prácticamente ni hay que tallarlo, y se le hace una restauración, un frente laminar o una carilla. En este caso ya sería más que una carilla, pero bueno, para algunos elementos dentarios hay distintos diseños de tallado y de preparación de tallado. Hay unas que son solamente por la cara vestibular, tipo lente de contacto. Hay otras que toman un poco el borde incisal y hay otras que van hacia palatino, invaden la parte palatino. Son distintos tipos de carillas o distintos diseños en el tallado o en la preparación de las carillas. Las incrustaciones, ¿cuándo vamos a hacer incrustaciones? Y ustedes hoy saben que la gente ya no le gustan más las amalgamas, por más que haya amalgamas viejas. Ya de hecho no se hacen más amalgamas, pero hay muchos pacientes que tienen amalgamas desde hace mucho tiempo. Y hay muchos de ellos que a pesar de que las amalgamas están bien, se las quieren cambiar por elementos más estéticos. Ustedes saben que hoy en día la estética es mandataria, el estar en forma, el estar bien, la salud y todo eso es como que está de moda y es bueno que así lo sea, pero los elementos dentarios también tienen mucha importancia en la parte estética. Y hoy en día, antes se decía que los elementos que intervenían en la estética era de canino a canino superior, era como que lo demás no importaba.
Ahora no, cada vez más. Los premolares, uno se ríe y viene un paciente y le dice, este molar de acá atrás se ven con una manchita oscura y no me gusta. Y no le gusta tener amalgama, entonces por razones estéticas muchas veces uno tiene que levantar las amalgamas y por ahí las resinas no cumplen con ciertos requisitos en los molares cuando las restauraciones son muy amplias, entonces se pueden hacer incrustaciones de cerámica como las que se ven en la foto. Y también decíamos que formaban parte de otra restauración en el caso de los puentes. ¿Y qué se hace en el caso de los puentes? Se talla un elemento dentario y se le une un elemento que se llama fantoma y reemplaza al elemento dentario. En este se talla, por ejemplo, ese elemento y ese elemento, y por medio de los elementos artificiales llamados fantoma, se recuperan o se restauran los elementos faltantes. Hoy en día, si nosotros vemos un caso como este y tallamos ese canino, y prácticamente somos unos asesinos. Hoy en día con la implantología esto se resuelve de otra forma y incluso ni siquiera los costos son tan disímiles como para tallar este elemento dentario y destrozar ese elemento dentario. Porque a pesar de que nosotros vamos a restaurar un elemento dentario, tallar un elemento dentario sano, hoy en día se evita lo máximo que podamos. Prácticamente es una iatrogenia tallar un elemento dentario sano. Entonces siempre la odontología mínimamente invasiva, la odontología conservadora, etcétera, etcétera, tiende a que nosotros preservemos las estructuras dentarias sanas lo más que podamos. Entonces, este caso que acá hoy se los muestro, como que se podría hacer un puente, que después vamos a ver, puede ser un puente en bandera, y hoy en día tallar ese elemento para hacer un puente en bandera es una barbaridad. Igual que tallar a lo mejor elementos dentarios anteriores. Hay que ver, hay casos que hasta conviene, porque después, por ejemplo, colocar un implante en esta zona y hacerle un elemento dentario que sea igual a este central, también es una cosa muy difícil. Entonces depende de cada situación clínica y eso, ¿dónde vamos a ver qué es lo que nos conviene hacer? En el encerado de diagnósticos o en los modelos de estudio. En estos encerados que incluso nosotros los debemos utilizar para hacer tratamientos implantológicos. En el encerado de diagnóstico, si nosotros nos faltan, por ejemplo, elementos dentarios acá, y nosotros podemos decir, bueno, si acá nosotros colocamos un implante, acá ponemos el lateral y le hacemos extensión un central, y ya lo vamos planificando, que el implante que nosotros necesitamos colocar va a ir en esta posición para hacer esta restauración. Que acá, si nosotros colocamos un implante, cuál va a ser la restauración y cuál va a ser su relación con los tejidos. Entonces, todo eso se puede planificar en los encerados. Todo se puede planificar en los encerados. O sea, que lo fundamental que ustedes tienen que hacer en esta materia es saber planificar. Después, por supuesto, llevarlo a cabo, pero lo fundamental es poder planificar y no es tan difícil. Ustedes planifican en función de todo lo que yo les voy nombrando y después la restauración o la rehabilitación prácticamente es un camino que tienen que seguir, que ya lo tienen macheteado, por decirle de alguna forma, en ese encerado de diagnóstico analógico o digital. Las prótesis combinadas, pueden escucharlas por ahí, ya prácticamente se han dejado de utilizar. Era cuando se combinaba una prótesis fija, por ejemplo acá está de canino a canino con prótesis fija, con una prótesis removible, en donde no se ven los ganchos, los retenedores, sino que llevan un sistema de retención que se llaman attaches, en donde por fricción o por algún sistema específico, la prótesis fija se une con la prótesis removible. Este tipo de prótesis combinada prácticamente ya no se utiliza. Eso no quiere decir que no se utilicen los attaches, porque los attaches hoy en día, algunos diseños o diseños tomados a partir de los tradicionales, se utilizan en la parte de implantología. Y las indicaciones del tratamiento con implantes, eso deben saberlo. Ustedes tienen que saber cuándo a un paciente se le puede hacer implante. En pacientes totalmente desdentados se pueden llegar a hacer implantes. En pacientes parcialmente desdentados también. Fíjense, este paciente, si no se le colocan esos implantes, estaba condenado a una prótesis parcial removible. Y la prótesis parcial removible, por más que haya un alto porcentaje de pacientes o de personas
que andan por la vida con una prótesis parcial removible y funcionan con esa prótesis parcial removible, no es nada agradable. Yo creo que si ustedes piensan, a ninguno de nosotros nos gustaría tener un aparato que se ponga y que se saque de la boca y que sea una prótesis parcial removible. Todos quisiéramos tener, si perdemos algún elemento dentario, prótesis fija. La implantología hizo realidad eso, ¿no es cierto? Poder dejar de utilizar prótesis parcial removible, no en todos los casos, pero en muchos sí, o ayudarnos a retener las prótesis removibles de otra forma. Entonces, uno puede transformar prótesis o hacer tratamientos que hasta hace unos años eran impensados, hacerlo de manera fija. Hoy, gracias a la implantología, podemos lograrlo. También la misma foto que les mostraba recién, pérdida de diente único para evitar el desbastamiento de este elemento dentario sano, está indicado un implante óseo integral. Todas las restauraciones tienen que cumplir con varios principios, ¿no es cierto? Tienen que ser naturales, o sea, si uno tiene un diente, una corona, una carilla, una incrustación, piensen qué les gustaría a ustedes cómo tener esa corona, sobre todo si está en una zona estética o en una zona visible. Que no se note, que nadie note que es una restauración, que sea natural, ¿no es cierto? Que nadie se dé cuenta que ustedes tienen una corona, ni que tienen un implante. Tiene que ser muy natural, tiene que ser armónico con todos los elementos, que va de la mano de la naturalidad. Tiene que tener simetría con los elementos vecinos, ¿no es cierto? Una cierta simetría que ya vamos a hablar. Y tienen que integrarse al resto del rostro, al resto de la cara y todo, para que el elemento dentario o los elementos dentarios artificiales que nosotros coloquemos, en definitiva, sean naturales y toda la restauración tenga naturalidad. Miren que quería mostrarle otra cosa. Ustedes imagínense si llega ese paciente y ustedes dicen, bueno, ¿y por dónde empezamos acá? ¿Por dónde empezarían? ¿Qué hacemos con este paciente? A ver, alguno que me diga, ¿por dónde empezaría a tratar ese paciente? Alguno que hable. Estamos aprendiendo, estamos discutiendo, no tengan vergüenza, hablen. ¿No hay nadie? Profe, por las restauraciones de amalgama o por algún arreglo de caries. Por la historia clínica. Por la historia clínica me gustó más. Ah, bueno. ¿Por qué más? Por la historia médica, la historia dental, de cómo perdió los elementos dentarios, si es que no los tienen. ¿Y cómo Si seguimos? Hicimos la historia clínica, ¿cómo seguimos? por la exploración bucal y después endobucal. ¿Y seguimos cómo? Con diagnóstico, o sea, por la panorámica. ¿Y seguimos cómo? Y el modelo de estudio, para ver qué vamos a hacer. El encerado de... Entonces empezamos por el principio. Yo, así, si ustedes me dicen por dónde empiezo, ¿qué puedo hacer? Y si uno empieza a cortar puentes viejos, a hacer amalgamas, a restaurar algunos elementos en particular, y a lo mejor después ese elemento hay que sacarlo, ese elemento hay que tallarlo, no sabemos. Entonces empezamos por la planificación. ¿Cómo podemos hacer una planificación? Con todos los datos, saber cómo es el terreno. Entonces hacemos una historia clínica, ¿no es cierto? Saber qué orientación tiene, vemos si tiene, entonces hacemos un examen exoral, exobucal. Después vemos diente por diente, decimos, bueno, esta corona, este puente está filtrado, este está filtrado, estas amalgamas están feas, este puente acá de este lado se lo ve en malas condiciones. Entonces, tomamos un modelo superior, un modelo inferior y empezamos a pensar y a destruir todo esto feo que tenemos y a construir algo que queremos que sea lindo. Hacemos una maqueta de nuestra futura casa. Y entonces, en función de eso, hacemos la planificación y eso nos va a decir, bueno,
Este elemento, porque nosotros vimos en la radiografía que tenía lesiones de Furca y vimos clínicamente que poníamos una sonda y nos hundíamos como 10 milímetros y que teníamos una movilidad grado 3 y tiene tracción indicada. Entonces lo sacamos. Este está en mala posición. A ver, perdón. Este está en mala posición. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Vale la pena hacerle una ortodoncia? ¿Lo podemos usar como pilar de puente? Se me va la flecha. ¿Lo podemos usar como pilar de puente? ¿La brecha lo permitirá? Esto, ¿cómo cerramos este diastema? ¿Hacemos una corona grande? ¿Hacemos 2 coronas grandes? Este elemento está medio salido, pero bueno, medio lingualizado, perdón. Entonces, ¿cómo lo ponemos en línea? Estos puentes, cuando los bajemos, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos una tomografía, una combin, una panorámica, ya nos va a decir qué pasa debajo y vamos a ver el estado periodontal y a lo mejor decimos acá hay extracciones indicadas o no, o todos estos elementos son recuperables. Entonces, en base a todo eso, nosotros en el modelo decimos, bueno, este diente hay que extraerlo, lo extraigo en el modelo, lo desgasto. Este elemento hay que extraerlo, lo extraigo en el modelo, lo desgasto. ¿Qué tengo que poner acá para restaurar? ¿Cómo veo la oclusión? Voy probando. Y esto, veo la parte estética, veo los diastemas, fíjense, esos agujeros negros. Entonces tengo que ver cómo recupero el tejido blando que falta ahí. ¿Se podrá recuperar el tejido blando? Con los provisorios, ¿podría hacer algo con esa pérdida del tejido blando que ha sucedido ahí? Sí, muchas veces sí, algunas veces no, pero muchas veces sí. ¿Y cómo lo hago? Planificando, estudiando, viendo primero el estado de situación, sacando todos los datos, obteniendo la mayor cantidad de datos que yo pueda tener. Y una vez que yo tenga todos esos datos, entonces empiezo a decir, uno, toda la información que tengo y saco conclusiones. Y de acuerdo a eso, hago el plano de la casa. Hago la planificación de la rehabilitación protética que el paciente va a necesitar. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes vean casos así que parecen, y hay casos peores, ¿no? Que se ven y uno dice, ¿por dónde empiezo acá? ¿Cómo hago para resolver este problema? No empiecen a resolver problemas de dientes unitarios. No crean que porque ustedes arreglaron, a lo mejor le hicieron una incrustación acá y acá, el problema está solucionado. Los problemas de la salud bucal y estos tipos de problemas se resuelven en forma integral. Se resuelven todos. Si no, no están prestando salud. Están haciendo parches. Si ustedes van a ser odontólogos que se dediquen a parche, es una cosa. Si van a ser odontólogos que se dediquen a rehabilitar los pacientes y devolverles su salud y función, entonces deben empezar a trabajar y pensar de otra forma, que no es más difícil, es más fácil. Es más fácil hacer todo en conjunto y solucionar todo en conjunto que hacer cosas en forma individual. Y aparte ustedes se generan su propio trabajo, porque si yo le digo al paciente que yo le tengo que cambiar estos puentes, ¿le estoy mintiendo? No, no le estoy mintiendo, porque esto está filtrado, acá está filtrado, esto no tiene mucho futuro, entonces yo le tengo que cambiar estos puentes a ese paciente. Le tengo que decir que se tiene que cambiar esos puentes. Y si yo no tengo la precaución de hacer una buena historia clínica, de ver elemento dentario por elemento dentario, de hacer un examen intraoral, de hacer un examen extraoral, de tomar radiografías y de hacer en función de eso un encero de diagnóstico, a lo mejor esto ni lo veo que lo tengo que cambiar. De hecho, hay muchas veces que uno ve que situaciones como esta han ido a un odontólogo y sigue estando así, esto no se le resolvieron y capaz que le hicieron las incrustaciones acá abajo. Y eso no es devolver salud, eso es hacer parches. O pacientes como estos. Entonces, hay que ver cómo uno empieza, ¿no es cierto? Hay que resolver todo. La cosa se resuelve en forma integral. Si no, más vale no meterse o ponerle una prótesis provisoria y decirle, bueno, usted tiene que hacer un tratamiento de otro tipo. No por cambiar este puente yo le voy a solucionar el problema. Cuando esta corona estas coronas que tenemos acá al lado están espantosas. O no por arreglar esta caries o ponerle un puente acá y ponerle un elemento dentario de más acá, estamos solucionándole el problema al paciente. Estamos tapándonos los ojos hacia otro tipo de problemática mucho más grave que tiene ese paciente y que va a hacer que vaya perdiendo sus elementos dentarios en forma gradual y en vez de yo darle una solución, le estoy dejando que tenga una muerte lenta a todos sus elementos dentarios.
lo estoy condenando porque no lo supe ver y no le supe ofrecer y no le supe decir y alertar sobre su problema y sobre su plan de tratamiento, entonces lo voy condenando a que de a poco vaya perdiendo sus dientes y se hagan esas prótesis removibles espantosas que ya están diseñadas y que le van agregando cada vez que sacan un diente, uno más, hasta terminar en una completa tumba de la odontología. Nada de lo que hicimos sirvió. Cuando llegamos a la completa, y bueno, quiere decir que todos los procedimientos que hicimos antes no sirvieron o no dieron resultado, a no ser que haya tenido un problema serio o un traumatismo o otra cosa por el estilo. Pero aparte del descuido, podemos decir, del paciente, hay un descuido también del dentista, porque que llegó a la completa quiere decir que fallaron los tratamientos endodónticos, que fallaron las coronas, que falló la periodoncia. ¿Por qué llega un paciente a no tener ningún diente? Porque fallamos nosotros, falló la odontología, falló los tratamientos odontológicos, porque la odontología tiene un montón de recursos como para que eso no suceda. Y es nuestra obligación saberlos, conocerlos y ponerlos en acción. Entonces dijimos que en el examen preoperatorio lo primero que tenemos que hacer es ver el estado de salud general del paciente, hacíamos una historia clínica general y una historia clínica dentaria, un examen clínico, intraoral, extraoral, diagnóstico por imágenes y estudio de modelos, esquemita de MIS. La historia clínica, y vamos a ver lo que recién veíamos, y después vamos a un examen clínico extraoral e intraoral. En el examen intraoral vamos a hacer un examen estático y un examen dinámico. ¿Qué vamos a ver en el examen estático? El estado de los tejidos blandos, el estado de los tejidos dentarios y el estado de los tejidos paradentarios. ¿Paradentarios cuáles son? Periodonto de protección y periodonto de inserción. Porque nosotros tenemos que saber cómo están nuestros elementos dentarios insertados, cómo está el soporte de esos elementos que vamos a recargar con una prótesis fija o con una prótesis removible que va a estar colgada de esos elementos. Tenemos que saber cuál es el estado de todos esos tejidos, de todos los cimientos de los elementos dentarios que nosotros vamos a usar como pilares. Y bueno, y lo primero que buscamos en los tejidos blandos, lesiones estomatológicas. Hay que solucionar cualquier tipo de lesión estomatológica. Y empezamos a ver en los labios, en el paladar, en la mucosa, en el piso de boca. Vamos en búsqueda de lesiones estomatológicas. Una vez que hemos visto que no hay lesiones estomatológicas o que si las hay, las hemos tratado, vamos a ver también puede ser la lengua. La lengua en general, cuando se pierden los elementos dentarios, es como que se desplaza, es como que se agranda y ocupa lugares que no le corresponden. Entonces hay que ver esa lengua que después hay que normalizar y hay que el paciente se va a tener que acostumbrar cuando le devolvamos los elementos dentarios. También ya podemos ir viendo las brechas. Miren esa brecha. Está alta, pero está fina. ¿Qué le podríamos hacer ahí? Y un puente colgante, está largo, ¿no? La brecha está larga para hacerle un puente. Entonces, esta brecha no está tan larga, pero aparte está fina y tampoco le podemos hacer implante, porque fíjense el ancho que tiene, re finita, tiene altura, pero le falta ancho. Entonces, a lo mejor podremos hacer lo que se llama una regeneración ósea, que ustedes no habrán escuchado, que dan resultado, pero no en todos los casos. Entonces, hay que analizar si este paciente va a meritar una regeneración ósea, si se justifica, si uno ve que es muy probable que esa regeneración ósea tenga resultado, y de acuerdo a eso va planificando distintos tratamientos. Porque acá no solamente para hacer implantes habría que regenerar el hueso, sino también, supongamos que tengamos un pilar más anterior y que nos den los pilares como para hacer un puente, si nosotros queremos hacer que sea natural, ¿dónde va a descansar ese fantoma? ¿Va a quedar colgado? ¿Va a sobresalir con respecto a la brecha? Entonces, hasta para poner un puente, nosotros tendríamos que regenerar con tejido duro y blando, o con tejido blando solo, con uno, con el otro, o con los dos. Vamos a ver el piso de boca y los frenillos. Vamos a ver si los frenillos están
tirando en algún lugar y nos producen algún tipo de retracción. Muchas veces decimos, acá hay una enfermedad periodontal, mirá la retracción que tiene este diente, y no nos damos cuenta que es una brida o un frenillo que está tirando ahí, que eso produce que la encía se retraiga. La encía, el periodonto de protección. Y el piso de boca, vamos a ver si tenemos una suficiente profundidad, porque, por ejemplo, si acá nosotros vamos a poner una prótesis parcial removible, porque no tenemos opción de hacer otro tipo de restauración, y tenemos que tener un piso de boca adecuado, porque si no lo tengo, tengo que cambiar el diseño de la prótesis parcial removible, porque acá no me entra una barra lingual, y tengo que poner otro tipo de conector, que ya vamos a ver, que se llama una barra singular. Entonces, todo está atado a todo. La prótesis que vayamos a hacer depende de una cosa, depende de la otra, depende del frenillo, depende de la brecha, depende de los elementos dentarios, de todo, depende de todo. Entonces hay que planificarlo a todo. Valoración de la mucosa, lesiones estomatológicas o este tipo, ¿qué tenemos acá? Inflamación o está enrojecido por placa, tenemos un líquen, ¿qué es lo que tenemos? Si no lo sabemos, cátedra de estómatos, todos los estomatólogos los mandamos y que nos solucionen los problemas. Como le decía, los frenillos, ¿qué pasa con esos frenillos? Van separando los elementos dentarios muchas veces y a veces hay que hacer frenectomías antes de realizar cualquier tipo de restauración. Volvemos a los rebordes. ¿Y cómo están esos rebordes? ¿Son prominentes? ¿El ancho? ¿Cómo es el ancho? ¿Está bueno como para hacer por ejemplo, un puente? Y en este caso podríamos decir que sí. ¿Qué tipo de póntico vamos a usar? El póntico oval es el que se usa ahora. El póntico que parece que sale de los tejidos. A la gente ya no le gusta tener esos puentes esos puentes colgantes así que se ve el hueco arriba. Es espantoso. Piensen ustedes en su boca si les gustaría tener algo de eso. Se mueren, ¿no? A ninguno le gustaría tenerlo. Entonces, lo mismo que no nos gustaría tener a nosotros, a los pacientes no les gusta tener. Entonces, tenemos que hacer ese tipo de ejercicio y hacerle al paciente lo que nos gustaría que nos ofrezcan y que nos hagan de tratamiento a nosotros. Fíjense ese reborde que era el que recién veíamos más de lejos, re finito. Entonces, algo hay que hacer, o va una removible, o tenemos que hacer una regeneración, o algo tendremos que hacer para resolver y reponer los elementos dentarios. Fíjense la profundidad que tiene ese reborde. Y ahí ustedes, ¿qué dirían que podemos poner? ¿Qué pondrían acá? Alguno que hable. Denle, participen. ¿Se cortó la conexión o me escuchan? ¿Puede ser, profe, injerto óseo más un implante? Un injerto óseo. Está bueno que tienen opciones y vamos viendo si son posibles o no. Injerto óseo más un implante. Está bien que hayas pensado que no se puede poner un implante en esta situación, que nosotros tenemos que primero normalizar, porque si no, fíjense, el implante quedaría acá y miren el coronón que tendríamos que hacer. Espantoso. Entonces, está bien que pienses que hay que primero solucionar el tema del terreno, normalizar el terreno. Después veremos si es viable o no es viable hacer una regeneración en altura de esta magnitud, si es posible o no es posible. Es muy difícil regenerar en alto y en estas situaciones, y si esto es un caso para colocar implantes. O lamentablemente está destinado a una prótesis removible, que con la silla, y aunque sea, como les decía, de una manera rudimentaria, muy rudimentaria, puede reponer los elementos que faltan, los tejidos duros y blandos que faltan. Pero tenemos que evaluarlo. A lo mejor sí podemos hacer una regeneración y a lo mejor sí podemos hacer un implante en la posición que necesitamos para la corona que después vamos a poner acá. No lo vamos a poner acá para hacer una corona que no tenga nada que ver con el resto de los dientes. ¿Me entienden? Pero está bueno que hayas pensado que antes de poner una corona, acá hay que normalizar el terreno. Y en muchas situaciones, antes de realizar una prótesis, hay que normalizar el terreno. Con injertos, con colgajos, con injertos de tejido blando, con injertos de tejido duro, con provisorios, con prótesis que sirvan para normalizar el terreno. Primero, prótesis provisoria. Normalicemos, limpiemos, pongamos en condición el terreno
el terreno para después empezar a construir. Miren ese reborde. ¿Qué le vamos a hacer ahí? Y a lo mejor tenemos hueso, ¿no? Podemos decir, bueno, ponemos un implante. Miren de dónde va a salir el implante del diente. Espantoso. Y a lo mejor decimos, bueno, le hago un puente en bandera. Tomo el canino y reemplazo un lateral tamaño baño, doble XL ahí, y le pongo un lateral espantoso. ¿Es la solución? No. Entonces, bueno, tendremos que ver, aparte de la sobremordida que hay acá, que tenemos que ver por qué se produce, porque no hay elementos posteriores, porque ya ese paciente tiene esa sobremordida, tenemos que determinar por qué muerde de esa manera. Tenemos que solucionar eso antes, porque fíjense, acá no podemos poner ningún elemento en el sector posterior. ¿Qué nos entra ahí si los elementos posteriores chocan con el reborde? Hay un colapso. Entonces, ver cómo lo solucionamos. Hay casos que no son tan simples. A lo mejor necesitan ortodoncia, ortopedia, a lo mejor simplemente hay que poner elementos en el sector posterior y ahí ya se levanta. ¿Y cómo logro saber eso? Con todo el estudio previo. Con los modelos de estudio también, porque yo en los modelos le hago un encerado y veo si puedo modificar esta situación con elementos dentarios. O necesito mover todos los elementos y mandarlo a un ortodoncista. Pero todo eso lo podemos tener que determinar. Vemos todos los defectos del reborde que hay que solucionar previo a cualquier tipo de restauración. Ese defecto del reborde también. Vamos a ver también, una vez que vemos los rebordes, la valoración de los tejidos remanentes. ¿Y qué es lo primero que vemos en los tejidos dentarios, en los dientes? ¿Qué es lo primero que se fijarían? ¿Alguno que hable? ¿Qué es lo primero que ven? Y la coloración, profe. Sí, bueno, la coloración. La, Algo más la importante. forma, el tamaño. Bueno, pero no piensen solamente en la prótesis. Abre la boca el paciente. ¿Qué es lo primero que ven? ¿Qué ven en este paciente? ¿Cómo es su higiene bucal? Higiene bucal. ¿Se cepilla? ¿No se cepilla? ¿Cómo es la higiene bucal de ese paciente? Nada. Si la placa bacteriana termina con los dientes naturales, ¿o no? Le produce caries, enfermedad periodontal, puede terminar con los dientes naturales. Mucho más fácil va a terminar con una prótesis, mucho más que con un elemento dentario natural. Un elemento dentario natural está programado, diseñado para que dure toda la vida, que es la placa bacteriana que el paciente la debe eliminar y que los elementos dentarios duren toda la vida. Y una prótesis, pata de palo. La palabra prótesis, ¿qué es? Algo artificial. Si ustedes piensan en una prótesis de pierna, y es una pata de palo, una prótesis de brazo. Va a ser lo mismo que la pierna natural, por más que sea biónica, la prótesis que ustedes se pongan, el brazo que le falta y le pongan un brazo biónico, ¿va a ser lo mismo que el brazo que le falta, el brazo natural? Nunca va a ser lo mismo. Va a ser una prótesis, va a ser algo en reemplazo de algo natural que se perdió, pero nunca va a ser lo natural. Y si la placa bacteriana es capaz de terminar con los elementos dentarios naturales, mucho más capaz es de terminar con los elementos dentarios que tienen prótesis. Porque por más lindas, adaptadas y diseñadas que estén, no son los dientes naturales. También vamos a ver si hay caries en cada uno de los elementos dentarios, si hay fracturas, si hay abrasiones. ¿Por qué se produjeron esas abrasiones? Bueno, esto es una calamidad lo que hay acá, pero a veces hay abrasiones ligeras, hay facetas de desgaste que nos dicen que la oclusión no está funcionando bien. Entonces ustedes tienen que saber determinar la faceta de desgaste. Para eso hay que ser minucioso en el examen intraoral cuando están viendo los elementos dentarios diente por diente. Y de acuerdo a eso, ya ir pensando qué podemos hacer. Acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que se nos ocurre que podemos ir planificando? Y así sucesivamente. Acá, ¿cómo lo vamos a resolver? Y acá, ¿cómo vamos a solucionar semejante desastre? También vemos, como les decía, si los elementos dentarios tienen algún tipo de trastorno hereditario o hipoplásico, como veíamos anteriormente, dientes conoides, dientes con
coloraciones, que es un trastorno hipoplásico adquirido. Este es hereditario y este es adquirido. ¿Cómo solucionamos esto? Y recién decíamos, y a lo mejor con una carilla, a lo mejor con una corona. ¿Cómo lo sé? Planificando. Radiografía, historia clínica, examen extraintraoral, estudio de modelos montados en articulador, encerado de diagnóstico, analógico o digital. Encerado de diagnóstico es fundamental para cualquier tipo de tratamiento protético rehabilitador. La movilidad de los elementos dentarios. ¿Hay movilidad o no hay movilidad? ¿Qué tipo de movilidad tiene? ¿Tiene una movilidad grado 1, grado 2? ¿Es reversible o tiene una movilidad grado 3 que ya tiene la extracción indicada? La vitalidad de los elementos dentarios. Vamos a ver si ese elemento dentario está vital o no. La alineación tridimensional, fíjense, ¿está alineado eso o no? Hay un desastre en esa alineación. La integridad del arco, si los arcos están completos o no. Los planos de oclusión, ¿está respetado los planos de oclusión? Los principios básicos de la oclusión orgánica se mantienen o está todo alterado. Entonces tengo que empezar a ver. Vemos también el estado de las restauraciones previas, cómo están las restauraciones anteriores. Y ojalá encontremos coronas como estas, puentes como estos, donde ha habido criterios de preservación, de cuidado de los tejidos remanentes, ha habido principios y conocimiento de lo que es la parte de simetría, la parte de color, la parte de forma, entonces la parte en cuanto a la relación con los tejidos blandos, y esas restauraciones las podemos hacer todos nosotros si tenemos los cuidados especiales, los cuidados básicos. O este tipo de restauraciones, donde hay ya otro tipo de inconveniente. Chicos, ya son las 8, no los quiero demorar más, porque después ya empezamos ahora con otro tema. En todo caso, ya nos vemos el martes próximo. Traten de ser más participativos, si no es medio aburrido hablarle a una pantalla, para cuando no tengo la posibilidad de verlos. O sea, traten de participar todo lo que quieran. Es el momento de preguntar, de aprender, de sacarse todas las dudas, de pensar ya que no están cursando esto para aprobar una materia, sino que aprovechen estas últimas materias sobre todo, porque es de lo que ustedes van a hacer, van a vivir el día de mañana, ya les queda muy poco para ser odontólogos, meses, dentro de meses, muchos de ustedes van a ser odontólogos, van a estar en sus consultorios y van a necesitar tener las armas, estas que nosotros les estamos dando ahora, como para más o menos empezar, porque uno cuando está en un consultorio odontológico por primera vez y solo y dice, ¿y acá por dónde empiezo? Entonces, ustedes tienen que saber por dónde empezar a hacer un tratamiento endodóntico, por dónde tienen que empezar a hacer un tratamiento periodontal, por dónde tienen que empezar para hacer una rehabilitación protética. Y ustedes tienen que salir con la convicción de que con la planificación, de que con el estudio previo, de que con el diagnóstico, son capaces de empezar a hacer cualquier tipo de rehabilitación y de tratamiento odontológico. Por supuesto que se van a tener que preparar más, que van a tener que seguir estudiando, pero las bases las deben tener y las tienen que llevar desde este quinto año que están haciendo. Aprovechen el tiempo de la facultad, el breve tiempo que les queda, porque el año que viene se les acabó y tienen que empezar a trabajar en sus consultorios o en otros lugares. Así que es la oportunidad que tienen para preguntar, para sacarse dudas. Estamos para eso, a su disposición. Chicos, nos vemos. Ustedes me ven porque yo no los veo. El próximo martes a las 19 horas. Bueno, profe. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. No.